implica que tiene que existir eh, una llave primaria que asocie a una llave foránea en la otra tabla. Si no, no es posible realizar esa operación, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las operaciones más importantes. Bien, vamos a ver un jump. Este es el ejercicio. Vamos a ampliarlo un poco. Entonces tenemos un conjunto de vendedores, de piezas, de proyectos y de ventas, ¿no? Eh, para él, lo primero que tendríamos que hacer es entender cómo están asociados. Entonces vamos a crear un nuevo jump y en este nuevo jump vamos a poner vendedores, ¿ok? Eh, pieza, proyecto y ventas. Vendedores, pieza, proyecto y ventas. Vamos a editar para cambiar el color y ventas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender cómo se comportan las llaves. Acá podemos analizar y podemos ver qué vendedores se asocia con ventas, ¿no? Entonces, para saber el detalle de las ventas, en ventas utilizo este NVEN de acá, ¿no? Vamos a poner este NVEN y me permite asociar a este NVEN de acá, lo cual me permite tener el detalle del nombre, categoría y dónde vive el vendedor. Entonces, hay un esquema navegacional. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que va de ventas a vendedores. Entonces, va de ventas a vendedores y en esta dirección. Es decir, el código de vendedor de ventas me va a permitir asociar datos del vendedor. El otro es NPZ. ¿Eso qué implica? Que viene y se asocia a través de NPZ para obtener los datos. También hay un relacionamiento de ventas a pieza. Y finalmente, a través de NPR, yo puedo asociar a través de esta llave foránea con la llave primaria del proyecto y obtener los datos específicos de todo el proyecto. Entonces, en ese sentido, nuestra última asociación que nos faltaría sería asociar ventas a proyecto. Entonces, ¿qué nos muestra este esquema? Este esquema nos muestra que para unir piezas con vendedores no lo puedo hacer directo. Tengo que hacerlo a través de ventas, porque ventas asocia pieza con vendedores. Si quiero unir proyecto con vendedores,
tampoco lo puedo hacer directamente. Tengo que hacerlo a través de ventas. Y lo mismo en cualquiera de las situaciones. Entonces, como que en estas tablas, en esa base de datos, en ese esquema de base de datos, como que ventas es el elemento que asocia a todas las tablas, ¿no? A esto que le estamos denominando, nosotros le llamamos esquema navegacional. Esto al principio es importante para no cometer errores. Esto es el esquema navegacional, ¿no? Entonces, esto es para no cometer errores de, por ejemplo, querer hacer join de vendedores con pieza, sin considerar ventas. No puedo asociar vendedores con pieza directamente porque tengo que hacerlo a través de ventas. No puedo hacer un join de proyecto con pieza tampoco. Tampoco vendedores con proyecto. Todo join tiene que pasar sí o sí por ventas, porque eso me dice acá las tablas, ¿no? Entonces, repasaremos un poquito qué tenemos de datos en las tablas. Tenemos vendedores, el código del vendedor, que es llave primaria, ¿no? Código del vendedor, llave primaria, el nombre del vendedor, su categoría, su localización. Empieza en NPZ, es la llave primaria, tengo el nombre de la pieza, el color, el peso y la localización. Tengo proyecto, cuya llave primaria es NPR, viene también a continuación el nombre del proyecto, la localización, ubicación del proyecto y el presupuesto con el que cuenta. Y luego la tabla ventas, que es una tabla, si se fijan, por eso ha salido esto, es una tabla relacionadora, ¿no? Relacionadora, ¿por qué? Porque relaciona el resto de las tablas. Entonces, esta tabla relacionadora ventas me permite unir ventas, ya vimos con vendedores, ¿no? Ventas con vendedores, ventas con sus piezas y ventas con los proyectos en una cantidad determinada. Bien, entonces aquí nos están pidiendo un conjunto de consultas. Primero dice, obtenga los colores de las piezas que vende el vendedor Carlos al proyecto de aguas. Dice, obtenga los colores de las piezas. Entonces vamos identificando primero qué tablas son las involucradas. Obtenga color de piezas. Color de piezas está acá. Entonces necesito usar la tabla pieza. ¿Qué vende el vendedor Carlos? Entonces necesito el nombre del vendedor. Por tanto, también voy a usar la tabla vendedores. Al proyecto Aguas. El nombre del proyecto tiene que ser Aguas. Entonces uso proyecto. Y obviamente sí o sí tengo que usar ventas porque es la única forma de asociar los vendedores con las piezas, con los proyectos que se han vendido, ¿no? Entonces necesitamos las tres tablas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Vamos a ir a nuestro primer jump y lo vamos a ampliar para que se entienda mejor. Entonces acá tenemos, dice, obtenga los colores de las piezas. Lo primero que hay que aclarar, y como estamos empezando en álgebra, lo primero que tenemos que aclarar es que nosotros hacemos la consulta de derecha a izquierda. Es la forma de ejecutar las consultas en álgebra, porque es como ir construyendo una pila donde del tipo FIFO sería, ¿no? First in, first out. El primero que entra es el primero que se procesa. Entonces, podemos obtener varios caminos. Podríamos partir, por ejemplo, de que el proyecto sea aguas, buscar a aguas, pero en este caso estamos partiendo primero por ubicar a los vendedores. Entonces, hacemos primero esto, ¿no? Eh, Tomamos la relación vendedores, seleccionamos el nombre del vendedor igual a Carlos. Entonces,
acá tenemos un primer resultado. Suponiendo que tenemos 20 vendedores, uno solo es Carlos, entonces de una sola vez ya estoy eliminando a 19 vendedores. Porque cuando hacemos la consulta en álgebra, no tenemos que hacer el peor caso. No se olviden que cuando se ejecuta una operación en álgebra, usa recursos valiosos de la computadora como la memoria y el disco, si la memoria no alcanza. Entonces tenemos que tratar de que la consulta sea óptima. Y aunque el objetivo de la materia no es ver la parte de optimización, que lo van a ver en base de datos 2, es importante siempre ir pensando en encontrar la manera más óptima. Y la manera más óptima es ir tratando de encontrar las tablas más pequeñas en medida que ejecutamos. Entonces, de acá, de todos los vendedores que existen, sacó a Carlos. Entonces, ya he encontrado al vendedor Carlos. Pero ahora tengo que asociar al proyecto Aguas. Entonces, no puedo llegar a proyecto, de vendedor a proyecto, no puedo llegar si previamente no paso por ventas, porque la única manera, de acuerdo al esquema navegacional que hemos visto, a este, bueno, a este hemos encontrado a Carlos, acá hemos encontrado a Carlos, y tengo que encontrar al proyecto Aguas. Y como pueden ver, la única manera de llegar al proyecto es a través de pasar por ventas. Entonces tengo que hacer vendedor, join ventas y ventas, join con proyecto. Esa sería ¿no? Y eso lo podemos ver acá. Entonces, acá tenemos join con ventas. ¿A través de qué campo? A través del campo NB. Esto de que yo estoy poniendo acá NB no es obligatorio. Yo lo he puesto para aclarar cómo se hace, ¿no? Entonces, una vez que hemos asociado ventas, podemos poner aquí un pequeño paréntesis, con vendedores, entonces yo tengo las ventas realizadas por el vendedor Carlos. Al hacer este join, todo este conjunto que ya ha crecido, entonces ya me está guardando las ventas que ha hecho el vendedor Carlos. Luego, ahora sí recién puedo hacer un join con proyecto, pero no me interesaría hacer con todos los proyectos. Vamos a suponer que tengo 10 proyectos. ¿Para qué voy a hacer un join con los 10 proyectos? Si el que yo necesito es Aguas. Entonces, paréntesis, por eso los paréntesis son importantes. A proyecto saco aquellos, o elimino más bien aquellos tuplas cuyo nombre del proyecto no sea Aguas. Entonces, si son 10 proyectos, ya estoy eliminando 9 y me estoy quedando con un solo proyecto. Y recién es donde hacemos el join y tenemos ahora un join más grande que abarca ya todito esto. Entonces, ¿qué tengo hasta aquí? Tengo las ventas que ha hecho Carlos al proyecto de Aguas. Entonces ya tengo toda la información de las ventas que ha hecho Carlos al proyecto Aguas. Puede ser una, puede ser ninguna también, tal vez Carlos nunca ha ido a Aguas, o puede que tenga varias. Entonces, una vez que tenemos las ventas que ha hecho Carlos al proyecto de Aguas, lo que me están pidiendo son los colores de las piezas. Entonces, como yo ya tengo asociado, de acuerdo a mi esquema navegacional,
Ya tengo asociado vendedor con ventas con proyecto. Todo esto ya es un conjunto de información con pieza, ¿no? Entonces, uniendo con pieza, tengo eso es lo que vamos a hacer al final. Entonces, acá tenemos un nuevo join a través del campo NPR con pieza, porque NPR me une, o NPZ, perdón, esto es Z, vamos a corregirlo acá un ratito. Esto es NPZ. ¿Ya? NPZ, esto es NPR, me une a proyecto, y a través de NPZ unimos a pieza o asociamos a pieza. Entonces ya tengo un superconjunto de información que abarca desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, interpretando, tengo las piezas que ha vendido Carlos al proyecto Aguas. ¿Sí? Pero no me interesa todo. Por alguna razón particular, me están pidiendo los colores. Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo único que hago es, de todo el conjunto de información, finalmente saco el color de la pieza a través de una proyección. Entonces, voy a eliminar, porque como hemos hecho join de todas las tablas, entonces ahora tengo una tabla gigantesca, es como colocar todas estas tablas lado a lado. La primera tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, todo lo que esté encerrado entre negro tiene 17 columnas. Y no me interesan las 17 columnas, me interesa solo el color. Entonces, por eso hacemos una proyección y sacamos el color. Antes de seguir a la siguiente consulta, ¿está claro? ¿O alguna pregunta o alguna duda? Creo que ninguna. Ahora, otra coherencia de solución podría partir por proyecto, hallar ventas. Después de ventas, los vendedores y reciben la pieza. Podría partir por pieza. Luego, la segunda tabla sí o sí siempre tiene que ser ventas, porque no hay forma de hacer un join con vendedor y proyecto si no voy por ventas. Entonces, podía empezar por pieza, hubiera tenido que venir por ventas, de ventas a proyecto y luego a vendedores, o de ventas a vendedores y luego a proyecto. Entonces, para esta consulta, tranquilamente, yo estoy viendo, podríamos encontrar 4 posibles secuencias de solución. Todas van a respondernos el mismo conjunto de datos respuesta, ¿no? Eso significa que siempre nos va a arrojar el mismo resultado, pero no con la misma eficiencia. En otras palabras, cualquiera de las secuencias bien hechas va a ser eficaces, ¿no? La eficacia que nos mide o que nos dice, la eficacia en cualquier cosa nos dice que algo siempre se haga bien. Y la eficiencia nos dice que se haga con menor recurso. Entonces, queremos que en una consulta en álgebra relacional sea eficaz y sea eficiente. Es decir, eficaz, que me encuentre los resultados correctos. Eficiente, que me utilice menos recursos de memoria y haga más rápido en tiempo, ¿no? Porque puede ser eficaz y no eficiente. Podríamos encontrar una combinación. La peor combinación o la peor posibilidad, por ejemplo, es hacer vendedores. Muy rápido aquí lo puedo escribir. Hago join con ventas.
a este conjunto, puedo hacer otro join con proyecto. Y a este conjunto puedo hacer otro join con pieza. Entonces, este es el peor caso. Este es el más ineficiente, pero eficaz también. Porque voy a hacer join de todo con todo primero. Entonces voy a tener, al terminar aquí, cuando haga todos los joins, voy a tener todos los vendedores combinados con todas las ventas, con todos los proyectos y con todas las piezas. ¿Es eficiente? No, porque estoy haciendo join de datos que no voy a usar nunca en la consulta. Y a partir de aquí recién voy a hacer el select, haciendo un AND con todas las condiciones, que sea Aguas, que sea Carlos, y que además esté haciendo, que sea Carlos y que sea Aguas. Y luego a esto recién voy a hacer la proyección y voy a hallar el color, que es lo que nos interesa. Entonces esta secuencia y esta secuencia me van a arrojar el mismo resultado. Este es el peor caso, porque nunca se debe hacer primero todos los joins, porque estoy sobresaturando la memoria. Es por eso que todo manejador tiene un componente que se llama optimizador de consultas, que no lo va a ejecutar en cualquier orden. No va a buscar el mejor orden, pero sí un orden adecuado. Por un caso, nos ayudan a encontrar un muy buen camino, pero no necesariamente el mejor, ¿no? Entonces, el optimizador de consultas trabaja en base a heurísticas. Por eso me encuentra una buena solución, aunque no necesariamente va a ser la mejor. Bien, entonces, ¿alguna pregunta antes de ir al obtener los números y nombres de piezas vendidas a cualquier proyecto de más de 100.000 bolivianos de presupuesto por vendedores que viven en las localizaciones de Sacaba y Cochabamba? Obtener números y nombres de piezas. Número y nombre de pieza, vamos a cambiar de color, ahora va a ser verde para nuestra segunda consulta. Entonces me dice, quiero obtener número y nombre de pieza. Número es esto, y nombre de pieza es esto. Entonces voy a usar pieza. Vendidas a cualquier proyecto. Entonces voy a usar ventas, porque me dice vendidas a cualquier proyecto. A cualquier proyecto de más de 100.000 bolivianos de presupuesto. Entonces aquí está el presupuesto, entonces tenemos que usar proyecto. Por vendedores que viven, localización del vendedor, sea Cochabamba o Sacaba, vendedor. Entonces, otra vez en esta consulta 2 o esta consulta B, vamos a usar o necesitamos usar todas las tablas de esta base de datos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a esta consulta. Vamos a ampliar y esta es la consulta, ¿no? Obtener los números y nombres de piezas vendidas a cualquier proyecto de más de 100.000 bolivianos de presupuesto por vendedores que viven en las localizaciones de Sacaba y Cochabamba. Igual tenemos distintos caminos, ¿no? Puedo partir por vendedores, puedo partir por piezas, puedo partir por proyecto, puedo partir por ventas. En este caso estamos partiendo por proyecto. Pero de proyecto no queremos todos los proyectos. Aquí me están poniendo una condición.
Entonces, me interesan solo los con presupuesto mayor a 100.000. Entonces, lo primero es que saco de proyecto aquellos proyectos con presupuesto mayor a 100.000 bolivianos. ¿Ok? Entonces, luego hago un join. ¿Con qué? Con ventas. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de llegar de proyecto a vendedor o a pieza, tengo que pasar por ventas. Entonces, mi segunda operación tiene que ser ventas. Entonces, hasta aquí ya tenemos, le vamos a poner para tener mejor idea. Entonces, hasta aquí tengo los proyectos a los cuales se ha vendido piezas por más de 100.000 bolivianos. Luego hago join con vendedores, pero no me interesan todos los vendedores. Me interesan los vendedores, por eso hago un select, que viven en Cochabamba o que viven en Sacaba. Aquí es importante remarcar esto. Aquí, y a veces por eso me estoy quedando acá, esto es O, no es AND. Porque un vendedor no puede ser que viva en dos lugares. Si analizamos la base de datos para vendedor, solamente hay una ubicación. Por tanto, o vive en Cochabamba o vive en Sacaba. Esto es uno de los errores más frecuentes. Por eso lo estoy remarcando o repitiendo. Entonces selecciono de vendedores aquellos que viven en Cochabamba o que viven en Sacaba. Si fuera AND, esto se va a hacer siempre falso. Al ser falso esto, entonces todo el resto va a ser falso. Siempre me va a arrojar un resultado vacío. La consulta sintácticamente va a estar bien hecha. Lógicamente va a estar mal hecha. ¿No? Es como cuando hacemos un programa y en los programas tenemos dos tipos de errores, o de sintaxis o de lógica. De sintaxis tenemos el compilador o el intérprete que no los va a encontrar. Y los más difíciles de encontrar son los lógicos, que sintácticamente están bien, pero que nuestra lógica es la que ha fallado al ejecutar. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Esto sintácticamente está bien, pero lógicamente siempre me va a arrojar un resultado vacío. Entonces ya tengo hasta acá un conjunto de información que va a abarcar desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué me está mostrando aquí? Los vendedores que viven en Cochabamba o en Sacaba y que han vendido piezas a proyectos, que han vendido a proyectos de más de 100.000 dólares o de 100.000 bolivianos. ¿Y qué quiero mostrar? Número y nombre de pieza. Por tanto, sí o sí tengo que hacer a través de NPR el último join con pieza, ¿no? Y acá, haciendo ese último join con pieza, tenemos todo el conjunto de operaciones completo. Entonces aquí tengo las piezas vendidas por vendedores de Cochabamba o Sacaba a proyectos con presupuesto de más de 100.000 bolivianos. Pero no me interesan las 16 o 17 columnas que hemos obtenido. Me interesa solo número y nombre de pieza. Entonces, de ese conjunto, a través de la proyección, saco NPZ y NumP. Y con eso hemos hallado la respuesta. Entonces, esta es una buena solución, sin querer decir que es la más óptima, pero es bastante óptima, digamos, ¿no? Porque tendríamos que
hacer un análisis más profundo para determinar cuál es la más óptima. Entonces, en el examen, cuando yo lo requiera, tienen que hacerlo pensando en la mejor manera óptima de que ustedes puedan realizar una consulta de este tipo. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esa segunda consulta? Y que cuando se hace el join a pieza, está bien el NPR, no debería ser NPZ. Tal vez me equivocaba, ahorita revisamos. A ver, proyecto a ventas a través de NPR, de ventas a vendedores, NVEN, y luego a pieza NP. Sí, gracias, tienes razón. Aquí me equivocaba. Vamos a corregir. Aquí, igual que el otro, ¿no? Es error mío. Es NPZ, ¿no? Porque NPZ es la que une acá, pieza, con ventas. Sí, gracias, Antonio. Se me fue. ¿Alguna otra consulta? Bien, sigamos una más. Ok, esta otra, que es más cortita. Aquí me dice obtener nombres de vendedores que venden piezas, nombres de vendedores. Ok, entonces vamos a usar esto. Nombres de vendedores. Ahora vamos a hacer con otro color. Hemos usado naranja. Nombres de vendedores. Entonces necesito usar la tabla vendedores. Eh, luego, que venden piezas. ¿Ok? Pero no me están especificando nada de las piezas. No me están pidiendo en específico nada de las piezas. Ni nombre, ni color, ni peso, no. Venden piezas, no importa cuál. Por tanto, pieza no necesitaría usar. Si lo uso, estaría como que haciendo, la puedo usar, pero no es necesario, no estaría, no optimizando la consulta. Y aquí hay algo clave, a cualquier proyecto. ¿Eso qué implica? Eso que implica que tampoco hay un dato específico de proyecto, por tanto no necesito de proyecto. Pero sí necesito de ventas, ¿no? Porque de acuerdo a la consulta, de acuerdo a la consulta, la cantidad tiene que ser mayor a 100 unidades. Por tanto, eso sí tiene que estar asociado a las ventas mayores a 100 unidades, ¿no? Entonces, esta cantidad tiene que ser mayor a 100 unidades. Entonces, solamente tendría que usar dos tablas para esa consulta del inciso C. Y por eso es más sencillo. Entonces, partimos de ventas y decimos selecciona todas las tuplas con cantidades mayores a 100. ¿Ok? Ya tengo eso. Y como necesito saber los nombres de los vendedores, entonces hago un join con vendedores directamente. Entonces, ¿qué tengo hasta acá? Tengo los vendedores que han vendido cantidades mayores a 100 de cualquier pieza al proyecto, porque sabe el proyecto. Pero como no me piden datos específicos ni de las piezas ni del proyecto, entonces no necesito asociar a las otras piezas, ¿no? Entonces, y a este conjunto no me interesa todo, que me interesa solo el nombre del vendedor. Entonces, hago una proyección para sacar
el nombre del vendedor. Bien. Cuanto menos tablas, otra cosa que hay que más o menos aclarar acá es que cuanto hay menos tablas, entonces hay menos posibilidades de hacer distintas secuencias de solución, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos dos. Podía partir por vendedores y hacer el join con las ventas. Aquí estamos partiendo con ventas y estamos haciendo el join con vendedores. Entonces, cuanto más tablas involucre, tantos más caminos tengo. Y cuantos más caminos tengo, entonces tengo más posibilidad de hacer más óptima la consulta. Inciso C. ¿Alguna pregunta? Ok, creo que está claro. El otro es el inciso D. ¿Qué me dice el inciso D? 100 más, ¿está bien? El inciso D me dice obtener los proyectos que utilizan piezas rojas. Proyectos. Entonces necesitamos usar la tabla proyectos. Que utilizan piezas rojas. Entonces necesito usar la tabla piezas rojas. Que fueron vendidas por Daniel y Omario. Entonces necesito vendedores. Y en cantidades de por lo menos 20. Al ser vendedor o venta una tabla de asociación, entonces ahí claramente podemos ver que necesitamos también de ventas. Por dos razones, porque necesitamos sacar las cantidades menores a 20 y necesitamos usar ventas para asociar, ¿no? Entonces, podemos partir, como aquí lo he hecho yo, sacamos de vendedores aquellos que nos interesan. Igual recalco. Aquí es importante siempre preguntarse, ¿es un AND o es un OR? Porque el conjunto resultado de ambas situaciones es radicalmente diferente. Entonces, el vendedor, al evaluar un registro, nunca puede ser Daniel y Mario. O es Daniel, o es Mario, o es ninguno de esos dos. Entonces tiene que ser forzosamente un OR. O es Daniel, o es Mario. Porque no se olviden que las consultas se hace registro a registro, es modelo relacional. En el modelo relacional, las consultas son registro a registro. Entonces voy a tomar un registro y voy a ir al campo nombre del vendedor y voy a preguntar, ¿es este Daniel o es este Mario? Si es Daniel, entonces todo esto es un predicado, se va a hacer verdad. Si es Mario, esto es verdad y esto va a ser falso, obviamente. Falso o verdad me va a dar todo esto verdad como solución. Y si los dos es Boris, digamos, entonces Boris no es Daniel y Boris no es Mario, los dos van a ser falsos, por tanto todo esto va a ser falso y va a ser falso a todo el conjunto, ¿no? Entonces es importante siempre analizar los conectores que voy a usar. Bien, como en los otros casos, no tengo otro camino que hacer un join con ventas, pero en este caso no directamente solamente lo haría con ventas, sino lo haría con las ventas cuyas cantidades sean mayores o iguales a 20, dice por lo menos 20, entonces es mayor o igual a 20. Entonces de ventas seleccionamos la cantidad mayor o igual a 20. Y al hacer el join, entonces tengo acá involucra toda esta parte de la consulta. Tengo las ventas en cantidades mayores o iguales a 20 que han hecho o Daniel o Mario. ¿Sí? Este es un O excluyente, ¿no? No puede ser un O en el cual los dos sean verdad. Luego hacemos un join a través de NPZ, aquí ya está correcto. ¿Con qué? Con pieza.
pero no con todas las piezas. Solo me interesan las piezas de color rojo. Entonces, si se fijan, cada etapa estamos eliminando una buena cantidad de registros que no los estamos usando, ¿no? Aquí, suponiendo que son 20 vendedores, de hecho 18 ya están fuera. En ventas, vamos a suponer que las mayores a 20 son 10% de las ventas. Entonces estamos sacando ya de la base de datos 90% de las ventas que no voy a usar, o 30 o 40, ¿no? Siempre hay un porcentaje que aquí estamos eliminando. Al sacar las piezas de color rojo, entonces vamos a suponer que hay 10 piezas de 10 colores, entonces estoy eliminando a todas las piezas asociadas a los otros 9 colores. Entonces estoy dejando solo las piezas de color rojo. Y finalmente hacemos un nuevo join con proyecto. Hasta aquí tengo con proyecto, ¿no? Entonces, eh, este join con proyecto me permite ya encontrar toda la información. Entonces, tengo las ventas en cantidades mayores a 20 de los vendedores Daniel o Mario, de color roja, que se han vendido a cualquier proyecto, no a un proyecto específico, ¿no? Y como no me interesan las 17 o 16 columnas, entonces hago una proyección sobre el nombre del proyecto. Entonces, de esa manera, hemos sacado el nombre del proyecto. De igual manera, podía partir por pieza, tenía que seguir sí o sí, luego vendedores y luego proyecto. Podía partir por proyecto, luego ventas, luego pieza, luego vendedores. Entonces, como podía partir por ventas también, ventas primero, luego vendedores, luego pieza, luego proyecto, etc. Entonces, acá hay varias secuencias. Todas me van a arrojar el mismo resultado. La única diferencia entre una y otra va a ser el hecho de que una va a ser más eficiente que la otra. Bien, y la última. Vamos a ampliarle un poquito. Ya, acá me dice, ¿no? Imprimir nombre y categoría de los vendedores. Entonces voy a usar vendedores porque ahí está el nombre y la categoría de los vendedores, ¿no? Tal como se muestra acá, ¿no? Nombre y categoría de los vendedores. Eso está acá. Eh, de los vendedores que vendieron cerraduras de color plateado. Eso está en pieza. El nombre y el color. Nombre, cerradura y el color plateado. Entonces tengo que usar nombre de la pieza también. Entonces voy a usar vendedores. Voy a usar pieza. Luego, que vendieron cerraduras a proyectos localizados en Quillacollo. Entonces, usamos también proyectos localizados en Quillacollo, ¿no? Localización del proyecto Quillacollo. Y obviamente hay que usar ventas, porque es la única manera de encontrar un camino para asociar las tablas. Entonces, una posible secuencia de solución es, vamos a ponerle un celestito, de proyecto, saco aquellas que están ubicadas en Quillacollo. Suponiendo que tenemos 4 localizaciones, en un primer paso estoy eliminando ya 3. Luego hago join con ventas a través de NPR. Entonces ya aquí tengo un segundo conjunto de información, ¿no? Entonces son las ventas realizadas a proyectos de Quillacollo. Luego hacemos un nuevo join con pieza, pero no todas las piezas. Estoy interesado en las piezas que
tengan de nombre igual a cerradura. Aquí le falta una comillita. Le vamos a poner cerradura, comillita, comillita, porque es texto. Y el color sea igual a plata. Entonces aquí tiene que ser I, ¿no? Tiene que cumplir ambas condiciones. Si es plata y es un engranaje, no me sirve. Si es cerradura y es roja, no me sirve. Tiene que ser cerradura y color plata, ¿no? Entonces hasta aquí ya tenemos una nueva cantidad de información asociada. Entonces, ¿qué tengo? Tengo las piezas que sean cerraduras de color plata vendidas a proyectos de Quillacollo. Pero yo necesito nombre y categoría de los vendedores. Entonces, ¿qué me falta? Me falta asociar a los vendedores. Entonces, haciendo este yo vendedores, yo ya tengo toda la información. Es decir, piezas que sean cerraduras de color plata que se han vendido a proyectos, los datos de los vendedores que han realizado eso. Pero no necesito todo. De las 17 columnas solo necesito dos. El nombre del vendedor y la categoría del vendedor. Entonces, con eso hemos dado solución a las consultas de este ejercicio.